Buenos días a todos. Soy Jesús Ruiz, del Hospital de la Fe. En primer lugar, agradecer la invitación a participar de estas sesiones conjuntas o compartidas de la SED. Y nada, vamos a empezar hoy con la sesión de nefrotoxicidad asociada a dos fármacos, que son piperacina, tazobactam y vancomicina. Este es el esquema de la sesión que vamos a ver. Vamos a hablar del uso clínico de vancomicina y piperacina, tazobactam, de la nefrotoxicidad de antimicrobianos, y nos vamos a centrar en esta nefrotoxicidad conjunta de los dos antibióticos, de vancomicina y piperacina, tazobactam, qué mecanismos producen esta nefrotoxicidad, qué evidencia tenemos de esta nefrotoxicidad y posibles alternativas o manejo de los pacientes que requieren esta combinación. Bien, vancomicina y piperacina, tazobactam son dos antibióticos que llevamos utilizando muchísimo tiempo, como todos sabéis, y que es cierto que a día de hoy su uso está reduciéndose, sobre todo debido al descenso en la utilización de vancomicina y sustitución por otras alternativas. No obstante, también es verdad que esta combinación sigue presente en las guías clínicas, sobre todo en la parte americana. Como vemos aquí en las guías de manejo de fiebre neutropénica, pues nos recomiendan utilizar un antibiótico antiseudomonas, como puede ser piperacina, tazobactam, junto con vancomicina si hablamos de una infección en catéter, neumonía o cualquier otra infección donde puede haber un gran positivo multiresistente. En las guías de meningitis también la vancomicina está en primera línea, como todos conocéis, y si existe cierta nosocomialidad o cierta sospecha de pseudomonas, pues puede ser el beta-lactámico piperacina, tazobactam. Y las guías de celulitis pues también nos recomiendan en ciertas circunstancias utilizar un fármaco antiseudomonas como piperacina, tazobactam junto con vancomicina, por ejemplo en fascitis necrotizante o en pacientes neutropénicos. De hecho, no hace tanto tiempo, este es un estudio del año 2011, vancomicina y piperacina, tazobactam eran los dos antibióticos más utilizados para el tratamiento de las infecciones nosocomiales en todo Estados Unidos, ¿no? Como reflejan aquí los datos de esta publicación. Sí que es verdad que a día de hoy en los hospitales, sobre todo de nuestro entorno, pues se ha ido reduciendo el consumo de vancomicina. Estos son los datos de nuestro centro con respecto a por cada 100 instancias, y como vemos hay una clara tendencia descendente en el uso de vancomicina por sustitución por otras alternativas, y sin embargo, bueno, piperacina, tazobactam lo seguimos utilizando bastante. No obstante, en un centro como el nuestro, que es un centro de cerca de 1000 camas, cada día tenemos entre 5 o 10 pacientes tratados con esta combinación, vancomicina y piperacina, tazobactam. Por tanto, a lo largo de un año pues van a ser bastantes pacientes en los que hemos utilizado esta combinación, y tenemos que, por tanto, conocerla bien, manejarla y saber qué eventos adversos podemos esperar de esta terapia combinada. Por otro lado, sabemos que la nefrotoxicidad es uno de los eventos adversos más frecuentes en el paciente hospitalizado y que se asocia a un aumento de la morbilidad, de los costes y sobre todo de la mortalidad. Fijaos en este estudio, donde se incluyen cerca de 2000 pacientes, cómo se observa que a medida que el paciente deteriora su función renal durante su ingreso, la probabilidad el porcentaje de mortalidad es mayor. Fijaos que en un grado 1 pues, se supera con creces a aquellos pacientes que no hacen deterioro de función renal, y ya cuando el paciente hace un deterioro de función renal de grado 2 o 3, pues la mortalidad se dispara hasta el 15 o el 20%. Esta mortalidad asociada a disfunción renal pues aparece en todo tipo de patologías, circulatoria, respiratoria, en pacientes que ingresan por un motivo infeccioso. Fijaos en este estudio cómo con respecto a aquellos pacientes que no hacen deterioro de función renal, aquellos que hacen una disfunción renal de grado 1, pues los ratios de mortalidad se incrementa más de 3 veces, un 3,71, y si hablamos de una disfunción renal de grado 2 o grado 3, pues estamos en un incremento del riesgo de mortalidad de 6 o 8 veces superior, ¿no? Lo cual nos pone de manifiesto la importancia de evitar este evento adverso en nuestros pacientes. Y siempre que tenemos nefrotoxicidad, pues normalmente en un paciente hospitalizado está atribuido a varias circunstancias. Generalmente tenemos pacientes sépticos, con hipoperfusiones, administración de contrastes, etcétera, pero en casi todas las ocasiones hay algún fármaco dentro de este contexto de multifactorialidad que contribuye a mantener o a desarrollar esta nefrotoxicidad. Fijaos en este estudio, donde se estima que más del 60% de las ocasiones donde aparece una disfunción renal hay algún fármaco que ayuda a la aparición de este evento adverso. La nefrotoxicidad asociada a fármacos, como sabéis, es un fenómeno complejo, puede haber varios mecanismos implicados. Tenemos desde una toxicidad prerrenal, alteraciones en el glomérula, precipitaciones y alteraciones de los túbulos proximales o distales, y nosotros nos vamos a centrar en este túbulo proximal, que es donde vamos a encontrar la nefrotoxicidad asociada a los dos antibióticos que vamos a ver hoy, que son vancomicina y piperacina, tazobactam. Bien, si pensamos que un paciente que lleva vancomicina y piperacina, tazobactam hace un deterioro de función renal, le vamos a echar la culpa casi siempre a la vancomicina, ¿no? Mentalmente tenemos asociado el uso de este fármaco al desarrollo de nefrotoxicidad,
Pero bien es verdad que este fármaco, cuando se maneja adecuadamente, cuando se miden niveles plasmáticos de forma rutinaria, pues la nefrotoxicidad no supera el 10% en nuestros datos actualmente. Sí que es verdad que sabemos todos que hay una serie de factores de riesgo que aumentan mucho la probabilidad de que un paciente haga deterioro función renal cuando lleva vancomicina, pues cuando tiene niveles plasmáticos elevados, superiores a 20, cuando le damos más de 4 gramos al día al paciente o en pediatría más de 60 miligramos kilo día, cuando tenemos otros nefrotóxicos, tratamientos prolongados, paciente crítico, insuficiencia renal previa, es decir, hay una serie de factores que aumentan mucho este 10%, 5-10% de nefrotoxicidad. Todos conocemos la importancia que tiene tener adecuados niveles plasmáticos para prevenir este deterioro de función renal. Fijaos en este estudio publicado en 2012, como aquellos pacientes que tienen niveles plasmáticos inferiores a 15, tenemos una nefrotoxicidad inferior al 5%, lo cual es muy inferior a otros fármacos que utilizamos habitualmente. Cuando estamos entre 15 o 20, pues ya estamos hablando de un 10% de nefrotoxicidad, y es cuando superamos los niveles de 20 cuando realmente la nefrotoxicidad se nos dispara por encima del 20%. El problema con la vancomicina es que a medida que hemos ido conociendo la importancia que tienen los parámetros PKPD sobre la respuesta al tratamiento en los pacientes, pues le hemos ido exigiendo más dosis y más concentraciones. Todos sabemos que el parámetro PKPD, que se correlaciona con la respuesta al tratamiento con vancomicina, es el área bajo la curva partido por la concentración mínima inhibitoria de la bacteria que produce la infección. Y si hacemos una simulación muy sencilla en un paciente con un aclaramiento que pueda ser normal, 80 mililitros minutos y 70 kilos, fijaos que si damos 2 gramos al día, aproximadamente estamos obteniendo una área bajo la curva de 417, que nos valdría para aquellas bacterias con una CMI inferior a 1, ¿no? Ya cuando estamos con 1, como vemos, pues tenemos un parámetro PKPD cercano a 400, ya estamos muy en el límite, ¿no? Es decir, que si tenemos bacterias con CMI entre 1 o 2, pues ya tenemos que utilizar prácticamente dosis de 4 gramos o superiores para alcanzar estos parámetros PKPD objetivo. Y el problema es que las CMIs que estamos teniendo en vancomicina pues son en principio elevadas. Esta es una serie de nuestro hospital de 5 años, 2012-2017, de bacterias producidas por Staphylococcus aureus meticilin resistente. Como vemos, la mayor parte de las CMI son superiores a 1 y, por tanto, si en un paciente que tenemos en nuestro centro se piensa que pueda tener una bacteremia por un gran positivo multiresistente, pues ya nos obliga a utilizar dosis altas de vancomicina porque con mucha probabilidad su CMI va a ser superior a 1. Y por otro lado, sabemos que la vancomicina en ciertos pacientes pues le cuesta penetrar en el tejido que produce la infección. Sabemos, sobre todo cuando hay cierta alteración vascular, que la capacidad de vancomicina, por ejemplo, para penetrar el pulmón está entre el 25-30%, ¿no? Así que si un paciente tiene niveles plasmáticos de 20, probablemente la concentración que alcanzamos en el foco de la infección, como puede ser un pulmón con cierta alteración vascular, pues estamos hablando de únicamente el 25%. Si a esto sumamos que la bacteria es algo resistente, pues es verdad que necesitamos dosis muy altas para alcanzar buenas concentraciones en el foco infeccioso. Y por otro lado tenemos la piperacilina, tazobactam. En principio esto es un antibiótico que no nos preocupa mucho, lo utilizamos con mucha seguridad, no le damos mucha importancia a sus eventos adversos. De hecho, la ficha técnica pone que es un fármaco general bien tolerado, produce cierta hepatotoxicidad, cierta leucopenia en tratamiento prolongado, pero la toxicidad renal aparece como un evento adverso raro entre 1.000 y 10.000 pacientes y se habla de cierta nefritis intersticial, subclínica, pero no se le da mucha importancia. Lo que sí que es verdad es que cuando uno empieza a estudiar o a tener más datos de la literatura sobre esta nefrotoxicidad por piperacinato de bactam, pues se encuentra algunas sorpresas. Fijaos en este estudio donde se analizan 1.200 pacientes críticos y se observa cómo va evolucionando su función renal a lo largo de los días. Vemos con aquellos pacientes que llevan otros beta-lactámicos, como puede ser meropenem o una cefalosporina, pues la función renal a medida que pasen los días mejora, pero aquellos que llevan piperacinato de bactam vemos que les cuesta mucho más mejorar esta función renal, incluso a los 10 días no llega a ser igual que con el resto de beta-lactámicos. Y este es un fármaco que nunca se ha estudiado en nefrotoxicidad, pero cuando se hacen análisis multivariantes suele aparecer como un cofactor que potencia la nefrotoxicidad de cualquier otra cosa que estudiemos. Fijaos en este estudio, es uno de los ejemplos, podemos encontrar mucho más en literatura, donde se estudia la nefrotoxicidad asociado al suelo hipertónico salino, como el piperactato pues ya aparece como otro cofactor más que ayuda a la aparición de esta nefrotoxicidad. Es decir, que no lo estudiamos nunca, pero suele aparecer ahí como algo que favorece el desarrollo o el mantenimiento de esta nefrotoxicidad. Y con respecto a la combinación de vancomicina y piperacinato tazobactam, pues como os he dicho, lo llevamos utilizando muchos años, pero en el año 2011 aparecen una serie de abstracts, en una serie de congresos, el primero, como hemos dicho, se publica en este 2011, que nos alertan de la nefrotoxicidad de su uso combinado. Fijaos en este primer abstract, en el año que se publica en 735 pacientes, como los autores ven que con vancomicina la nefrotoxicidad la tienen bastante controlada. Aquellos pacientes que llevan piperacinato tazobactam
tiene más nefrotoxicidad, lo cual ya es un dato curioso, y cuando se asocian los dos fármacos es cuando ya empiezan a aparecer problemas. A partir de este asta, pues comienzan a aparecer una serie de artículos, y fijaos como a partir de este año 2011 el número de artículos publicados que hacen referencia a esta nefrotoxicidad conjunta pues aumenta de forma muy importante. Y esto no solo se estudia en adultos, sino que también aparece en pediatría. En este estudio, donde se analizan cerca de 2.000 pacientes pediátricos, vemos como los autores intentan ver qué factores o qué fármacos asociados a la vancomicina producen más nefrotoxicidad, y si vemos otros beta-galactámicos como meropenem, cefepime o ceftazidima, cuando se usan conjuntamente con vancomicina, pues la nefrotoxicidad es la que aparecería con vancomicina en monoterapia, pero cuando el vancomicina se asocia a piperacin-tazobactam, se incrementa de forma muy notable esta nefrotoxicidad. No solo aparecen más pacientes con nefrotoxicidad, sino que esta nefrotoxicidad, como vemos claramente, aparece antes que con otros beta-galactámicos. De tal manera que, bueno, aparecen muchos artículos y, como no, empiezan a aparecer los primeros metaanálisis. En el año 2016 se publica el primero, con un total de 9 estudios, donde los autores llegan a la conclusión que claramente existe una asociación entre la combinación de vancomicina y pipetazo y desarrollo de nefrotoxicidad. Fijaos que el ratio es de 3,65, lo cual ya nos empieza a dar una evidencia importante. Y en el año 2017 pues, se publica un segundo metaanálisis. Esta vez incluimos 14 estudios, se incluyen más diferentes tipos de pacientes, es más heterogéneo, pero aquí se divide en 3 subgrupos de pacientes: pacientes adultos no críticos, pacientes pediátricos y pacientes críticos, y en todos ellos se observa claramente que utilizar la combinación de vancomicina y piperacin-tazobactam con respecto a vancomicina monoterapia claramente incrementa el riesgo de nefrotoxicidad, particularmente como vemos en pacientes pediátricos, ¿no? De tal manera que, bueno, tenemos una nefrotoxicidad que no conocíamos mucho y ahora nos tenemos que preguntar por qué aparece esta nefrotoxicidad. Pues nos aparecen alguna serie de preguntas, dudas con respecto a esta asociación. En primer lugar, lo que primero que nos preguntaríamos es si esto es culpa del piperacin-tazobactam y si está aumentando la nefrotoxicidad de todos los nefrotóxicos. Pues parece que esto no es así, que existe cierta especificidad con la vancomicina, porque fijaos, con amicacina, por ejemplo, otro nefrotóxico bien conocido, como cuando lo combinamos con otros beta-lactámicos, como pueda ser cefepime, pues nos da igual. Siempre con respecto a pipetazo y cefepime no existen diferencias en cuanto a la nefrotoxicidad. Y sin embargo, con la vancomicina, como hemos dicho, pues existe este incremento de nefrotoxicidad, particularmente con piperacin-tazobactam con respecto a otros beta-lactámicos. Un estudio muy similar, pues la combinación de ampisulbactam versus piperacin-tazobactam. Vemos que cuando se usan en monoterapia ambos tienen una nefrotoxicidad similar. Cuando añadimos vancomicina al tratamiento, pues fijaos como aquellos pacientes que llevan pipetazo, pues la nefrotoxicidad se dispara de forma muy relevante. Segunda pregunta que nos podíamos plantear es si esto tiene que ver con los niveles plasmáticos, es decir, si la pipetazo nos está aumentando los niveles plasmáticos de vancomicina y esto es la causa de nefrotoxicidad. Pues esto parece que tampoco es así, porque fijaos en este estudio donde se comparan 2 ramas de tratamiento, vancocefepime y vancopipetazo, como aquellos pacientes que llevan vancocefepime, a medida que aumentan los niveles plasmáticos de vancomicina tenemos más nefrotoxicidad, pero sin embargo aquellos pacientes que llevan vancopipetazo nos da igual los niveles que tengamos de vancomicina, que siempre aparece nefrotoxicidad, ¿no? Que estén por debajo de 15, entre 15, 20 o más de 15, siempre aparece este evento adverso. Salen varios estudios similares que vuelven a demostrar que no es efecto de los niveles plasmáticos de vancomicina. Fijaos en este estudio de aquí, donde se comparan 2 ramas otra vez, vancopipetazo y vancocefepime o meropenem, como los niveles plasmáticos pues son muy similares en ambos grupos, pero en la nefrotoxicidad no tiene nada que ver. Vemos mucha más nefrotoxicidad cuando asociamos pipetazo a vancomicina que con respecto a otras asociaciones, ¿no? Tercera duda que nos planteamos, bueno, esto sí tiene que ver con la duración del tratamiento, es algo que nos importa para saber si la desescalada pues va a ser útil. Pues parece que esto sí que tiene que ver con la duración, aunque vemos claramente en esta gráfica donde se comparan vancomicina con otros beta-lactámicos y vancomicina con piperacin-tazobactam, como ya en los primeros 2 días hay diferencias importantes, vemos claramente que a medida que pasan los días la diferencia entre el riesgo de nefrotoxicidad es mayor. Otro estudio donde se analiza a partir de qué día aparece esta disfunción renal, pues llega a la conclusión que a partir del 5.º día es donde más vamos a observar este riesgo de nefrotoxicidad utilizado o asociado a esta combinación. Con lo cual parece que tiene la duración cierto efecto en la nefrotoxicidad por estos 2 fármacos. Y bien, y ahora nos vamos a explicar el mecanismo. Bueno, la verdad es que a día de hoy se desconoce el mecanismo exacto por el cual se produce esta nefrotoxicidad de esta asociación. Parece que es un fenómeno de efecto conjunto. La vancomicina sabemos que es un nefrotóxico que actúa a nivel del túbulo proximal sobre todo, porque allí se produce una serie de estrés oxidativo, radicales libres, que hace que se provoca la muerte celular a nivel renal. Y las penicilinas, como hemos visto en la ficha técnica, pues se habla de nefritis intersticial subclínica, también en el túbulo proximal, es decir, parece que existe un efecto asociativo. Además,
Sabemos que normalmente cuando utilizamos esta combinación, pues estamos hablando de pacientes más graves, con generalmente la función renal ya deteriorada, muchas veces muchos tienen comorbilidades, muchas veces usan otros nefrotóxicos, es decir, generalmente los utilizamos en pacientes ya que tienen cierta gravedad, con lo cual puede aumentar esta nefrotoxicidad. Sí que es verdad que sabemos que la piperacilina inhibe la secreción tubular de ciertos fármacos. Fijaos en este estudio cuando se asocia piperacilina a cloxacilina o a flucloxacilina, como el aclaramiento renal de cloxacilina monoterapia es muy superior a cuando utilizamos cloxacilina con piperacilina. Y lo mismo vemos cuando comparamos el aclaramiento de tazobactam cuando lo utilizamos con piperacilina, cuando lo utilizamos con cefalorotano. Fijaos que siendo el mismo fármaco, el aclaramiento es inferior en la asociación piperacilina-tazobactam que con cefalorotano-tazobactam. Como hemos dicho, desconocemos por qué se produce esta nefrotoxicidad, pero parece que tiene que ver con la capacidad de vancomicina de atravesar este túbulo proximal a través de las células renales. La vancomicina, una vez que se penetra en el interior de la célula renal, pues sufre una serie de procesos oxidativos y para transportarse fuera de la célula necesita ciertos transportadores y parece que lo que hace la piperacilina es inhibir el transporte de vancomicina fuera de la célula. Esto hace que esté más tiempo en el interior de la célula, produzca más radicales, más nefrotoxicidad, por tanto, en nuestros pacientes. Y una vez que sabemos que esta asociación es nefrotóxica y nos podemos explicar o podemos tener cierta explicación de por qué, pues tenemos que intentar evitarla, ¿no? ¿Cómo podríamos reducir la nefrotoxicidad? Lógicamente utilizando otras combinaciones. Veremos a ver qué efecto tiene la dosificación, desescalando rápidamente y evitar estos nefrotóxicos. Vamos a ver qué evidencia tenemos de cada uno de ellos. Cuando hablamos de utilizar otras combinaciones, pues lógicamente lo primero que pensamos es cambiar la vancomicina, pero todas las sustituciones pueden tener algún problema. Sabemos que el inizolid y teizolid en el paciente hematológico pues nos siguen dando un poco de respeto, no tenemos mucha evidencia sobre todo con teizolid, pacientes pediátricos también nos va a costar y sabemos que hay ciertas interacciones también importantes con estos fármacos. Si usamos daptomicina, pues sabemos que para infección pulmonar, para neumonías no nos va a valer. Dalbavancina y oritavancina podrían ser buenos fármacos, pero lógicamente se dan una vez a la semana, una vez cada 15 días, son fármacos muy costosos y no utilizaríamos nunca en tratamiento empírico. Tecoplanina pues tiene una estructura similar a vancomicina, los glucopéptidos. No se sabe si tecoplanina asociado al pipetazo produce más nefrotoxicidad, es algo que no se ha estudiado, así que por similitud de su estructura, pues nos daría también un poco de reparo utilizarlo. Y cetarolina pues podría ser buen fármaco, buen intercambio, buena penetración pulmonar, acción bacteremias, pero sabemos que tenemos pacientes también alérgicos a beta-lactámicos y ciertas infecciones por enterococos no nos va a cubrir bien. Es decir, que la vancomicina pues sigue siendo una opción que tiene su nicho de pacientes importantes. De hecho, se ha visto que cuando una vez empezamos a tratar con vancomicina y queremos cambiar a las 48 horas a otra alternativa para reducir esta nefrotoxicidad, pues el efecto que tiene sobre el desarrollo de nefrotoxicidad a largo plazo en los pacientes no es tanto. Fijaos en este estudio al utilizando ramas de tratamiento, pacientes todos se inician con vancomicina, pero a las 48 horas se decide o cambiar o mantener vancomicina o cambiar a inizolid, daptomicina, cetarolina. Vemos como el porcentaje de pacientes que ya hacen nefrotoxicidad es muy similar, de tal manera que me parece que cambiar rápidamente la vancomicina a veces no va a ser tan útil y existen muchas dudas si esto va a frenar la nefrotoxicidad posterior. La otra opción que se nos ocurre es cambiar otro fármaco, piperacilina-tazobactam, pero también vamos a ver que tiene problemas. Con amoxiclavulan y con ampicilina-sulbactam pues nos vamos a quedar fuera de las pseudomonas. Con ceftolozano, tazobactam o cetacilmayactam pues sabemos que son fármacos aún costosos, en tratamiento empírico pues prácticamente no los vamos a poder utilizar por políticas seguramente del hospital. Cefepime y ceftazidima, pues si los utilizamos nos vamos a dejar fuera ciertas beta-lactamasas y el fármaco ideal sería meropenem, pero también estamos, como sabemos, intentando reducir su consumo para evitar la aparición de resistencias, ¿no? De tal manera que el tratamiento empírico con pipetazo también va a ser a veces difícil de sustituir. Por tanto, si lo tenemos que utilizar, vamos a ver qué factores pueden reducir su nefrotoxicidad. La primera pregunta que cabe preguntarse es si la piperacilina-tazobactam, que es un antibiótico que a día de hoy está recomendado administrarlo en perfusión extendida o perfusión continua, si esto está incrementando la nefrotoxicidad. Afortunadamente esto parece que no es así. En este estudio sí que se comparan dos formas de administrar el piperacilina-tazobactam en 30 minutos o en 3 horas sobre la nefrotoxicidad adicional al tratamiento con vancomicina y parece que no existen diferencias significativas y que podemos seguir utilizando el pipetazo en infecciones continuas sin que esto incremente la nefrotoxicidad. Lo que sí que se ha visto que parece que incrementa la nefrotoxicidad con esta asociación es el utilizar dosis de carga de vancomicina. Sabemos que en ciertos pacientes, el paciente séptico, en pacientes con alteraciones del volumen de distribución, nos recomiendan utilizar siempre dosis de carga de vancomicina para tener buenos niveles rápidamente, pero parece que esto tiene un precio y se asocia a mayor nefrotoxicidad, especialmente cuando lo combinamos con pipetazo. De tal manera que esta dosis de carga nos la tenemos que pensar si tenemos al paciente estable, no hay mucha alteración hemodinámica, no hay grandes edemas, pues si nos la ahorramos seguramente estemos haciendo un beneficio para el riñón de nuestro paciente.
Tercera opción que tenemos es la desescalada precoz. Como hemos visto, hay rápidamente una instauración de nefrotoxicidad cuando utilizamos estos dos fármacos, pero claramente a medida que pasan los días tenemos más nefrotoxicidad, de tal manera que si podemos ahorrarnos sobre todo vancomicina o piperacina tazobactam una vez que el paciente tiene cultivos negativos, frotis nasal negativo, cultivos de vigilancia negativos, que suele ser las 48-72 horas, pues vamos a evitar que este riesgo de nefrotoxicidad se incremente, ¿no? Tenemos que intentar desescalar, especialmente importante cuando utilizamos esta combinación. De hecho, las guías de la sepsis ya nos dicen que utilicemos siempre el tratamiento empírico combinado para aumentar el espectro de patógenos que cubrimos, pero cuando tengamos el patógeno identificado, desescalemos y que no tiene sentido seguir utilizando esta terapia combinada. Y por último, los nefrotóxicos. Se ha estudiado el efecto que tiene esta combinación junto con otros fármacos nefrotóxicos en el desarrollo de nefrotoxicidad y, evidentemente, como era lógico de esperar, cuanto más nefrotóxicos tengamos, más el riesgo tenemos de nefrotoxicidad asociado a esta combinación. De tal manera que si lo ponemos en un paciente pues, que tiene IECAS, inmunosupresores, antibióticos de la tenofovir, contrastes, afotericina o cualquier otro nefrotóxico, tenemos que ser especialmente cuidadosos, intentar eliminar los que no nos hagan falta y intentar minimizar su uso en la medida de lo posible. Y por último, para acabar, ¿qué estrategias, si una vez decidimos poner estos antibióticos, tenemos en nuestros pacientes para minimizar la toxicidad? En primer lugar, tenemos, como hemos dicho, que evitar la coadministración de otros nefrotóxicos en la medida que sea posible, evitar la deshidratación. Parece que hidratar adecuadamente al paciente en esto contribuye a reducir la nefrotoxicidad y evitar la dosis de carga si realmente no tiene indicación. Una vez que el paciente está ya con mayor estabilidad, tenemos que reevaluar diariamente la necesidad del tratamiento, intentar escalar las primeras 48 o 72 horas y evaluar diariamente la función renal y considerar posibles alternativas tanto a vancomicina como a piperacina tazobactam en la medida que podamos, porque sí que en ciertos pacientes pues vamos a poder utilizar otros fármacos que quizás hagan menos daño al paciente. Y muchas gracias a todos y hasta aquí os quería contar y una vez agradecer la invitación a estas sesiones y hasta la próxima.